La ponencia que vamos a escuchar ahora, que va a estar a cargo del padre Javier Acosta de México y de la licenciada Verónica Rosas de Argentina, tiene como título La Iglesia en América Latina evangeliza con aquello que vive, dinamismos fértiles para los criterios del ministerio laical del catequista. El padre Javier Acosta Águila es licenciado, sacerdote diocesano de Guadalajara. Su licenciatura es en Teología Pastoral con especialidad en catequesis y pastoral juvenil. Es el grado dado por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. También tiene la licenciatura en Teología Espiritual con especialidad en formación de formadores, grado otorgado por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Es profesor ordinario en el Instituto Superior de Catequética de Guadalajara, Conferencia del Episcopado Argentino. Subdirector del Instituto Superior de Catequética, ISCA Guadalajara. Maestría en Educación por la Universidad de La Salle. Profesor invitado en el Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia Episcopal Venezolana y profesor invitado en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Verónica Rosas, la Vero para todos nosotros, es una laica casada con Jorge hace 22 años, madre de 3 hijos, profesora de Ciencias Religiosas, licenciada en Catequética, licenciada en Gestión de Instituciones Educativas, diplomada en Pastoral Educativa. Actualmente es coordinadora de la carrera de Ciencias Sagradas del Instituto Superior Marista Marcelino Champagnat, docente del ISCA y miembro de su comunidad animadora. Docente del Instituto Nacional de Pastoral de Juventud, Cardenal Eduardo Francisco Pironio. Docente de catequesis de nivel medio y jefa de departamento de pastoral. Ejerció cargos directivos, participó como panelista en el primer Simposio Internacional de Catequética, dictó clases en el Seminario Catequístico San Pío X de la Diócesis de General San Martín. Pastoralmente se desempeña como catequista con adultos y es vicedirectora del Consejo Pastoral Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Villa Ballester y referente del Decanato de Villa Ballester en el Consejo Pastoral Diocesano de la Diócesis de General San Martín. Bueno. Bien, bueno, pues agradezco la invitación de el Padre Pablo, de todo el equipo, ¿verdad? Pues nos ha tocado compartir esta tercera profundización. Queremos que sea provocativa, como decían por ahí en la mañana, que invite a pensar. Yo creo que una de las cosas que el Papa Francisco está dejando mucho en la perspectiva catequética es que se tiene que pensar también la catequesis. Y yo sí les pido a todos los animadores en América Latina, aquí en este contexto muy argentino, que no subestimemos la capacidad que tiene la catequesis de dar a la Iglesia Universal. Y en ese sentido, los catequistas tienen que ser los primeros convencidos en que esta acción necesita un nivel de reflexión muy sólido, como lo necesita la teología dogmática, como lo necesita la teología bíblica, como lo necesita cualquier otra expertise, la medicina, la psicología, etc. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy, digo. Algunos ya me conocen porque fueron mis alumnos, otros me van a conocer por el escrito que esto vamos a leer, a compartir. Les invito a que me sigan un poquito como en esta reflexión que hemos llamado así: la Iglesia en América Latina evangeliza con aquello que vive, ecosistemas que impulsen los criterios del ministerio laical del catequista. Cito al cardenal Tagle: la Iglesia es una realidad que indica una presencia, la presencia de Dios, pero no la crea porque ya existe.
La iglesia está llamada a hacer discernimiento de esta presencia. El pasado 10 de mayo de 2020, el Papa Francisco instituye el Ministerio Laical del Catequista, poniendo en camino de búsqueda la reflexión catequética, sobre todo en dos ámbitos muy importantes: el de la ministerialidad en la iglesia y el de la laicidad, en un claro cambio de época. La ciencia catequética sigue su búsqueda en la reconciliación citada por Pablo VI en la Evangelii Nunciandi. La ruptura entre el Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vista a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas. Estas deben de ser regeneradas por el encuentro con la buena nueva. Nos reunimos en este simposio, en estas jornadas de estudio, con la clara intención de soñar juntos, de construir puentes, de generar diálogos, de hacer escucha sinodal y así poder acercarnos a un pronóstico posible del futuro ministerio laical, clarificando criterios, soñando con serios itinerarios formativos, imaginando los escenarios y desafíos del ministro catequista. Ya la Congregación del Culto Divino, en su rito de institución del Ministerio del Catequista, nos menciona: el Ministerio del Catequista es un servicio estable que se presta a la iglesia local según las necesidades pastorales identificadas por el ordinario del lugar, pero realizado de manera laical, como lo exige la naturaleza misma del ministerio. Quisiera compartir algunas preguntas que ya algunas se han dicho de manera insinuada durante la mañana. ¿Qué significa instituir el ministerio laical del catequista en los concretos de la vida eclesial? ¿Qué significa o cuáles serán las consecuencias eclesiológicas al instituir un ministerio en la iglesia desde la realidad laical? ¿Qué tipo de impacto tendrá el ministerio del catequista en el mundo laico? ¿De qué modo convive este ministerio laical con los otros ministerios de la iglesia? ¿Qué significa para los bautizados ser un ministro instituido en el mundo laico? ¿La laicidad de nuestra época necesita de este ministerio? Y por último, ¿qué ministros necesita esta época? Una primera respuesta la encontramos en el magisterio donde se instituye formalmente este ministerio. Anticum Ministerium Cita. Tiene una particular función desempeñada el catequista. En todo caso, se especifica dentro de otros servicios presentes en la comunidad cristiana. El catequista, en efecto, está llamado en primer lugar a manifestar su competencia en el servicio pastoral de la transmisión de la fe que se desarrolla en sus diversas etapas, desde el primer anuncio que introduce el carigma, pasando por la enseñanza que hace tomar conciencia de la nueva vida en Cristo y prepara en particular a los sacramentos de la iniciación cristiana, hasta la formación permanente que permite a cada bautizado estar dispuesto a dar respuesta a todo lo que se les pida y dar razón de su esperanza. Anticum Mysterium número 6. A todo ello, las iglesias particulares han puesto sus esfuerzos en recuperar esta primavera para la evangelización y la catequesis. No olvidemos la reciente publicación del Directorio para la Catequesis, el llamado a la sinodalidad, etc. Los esfuerzos se han concretizado en algunos criterios que permitan cristalizar la petición pontificia de esta institución. En el caso de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el pasado noviembre de 2022 se presentaron 10 criterios. Y en diciembre de este mismo año, la Conferencia del Episcopado Argentino muestra 6 criterios. Los cito. En México, profunda fe, madurez humana,
miembro activo de la comunidad parroquial, poseedor de una formación adecuada, maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo, creyente de oración asidua y Eucaristía, dedicado al estudio permanente, con profunda espiritualidad sinodal y misionera, participante de la vida diocesana. En Argentina, eclesialidad, vocación ministerial, estabilidad, laicidad, madurez humana y de fe, formación integral. No es el DSM-5. Los criterios que rigen el ministerio laical del catequista, deduzco que están puestos en dos categorías. La misión, una categoría que se desempeña al servicio de la palabra, la evangelización y la catequesis, que es imposible alejar los criterios de la misión primordial de la iglesia, evangelizar. Es más, Evangelii Nuntiandi número 14 dice, la iglesia existe para evangelizar. Las conferencias nacionales, en fidelidad a la misión universal de la iglesia, posicionan sus criterios en favor de la misión, ya que ella todo lo condiciona. Es un poco lo que en la mañana se preguntaba, ¿no? Y yo por dentro decía, claro, la misión de la catequesis condiciona y primerea. ¿Qué es más es como decir, ¿qué es más importante, la gallina o el huevo? Bueno, pues aquí es la misión. Y la segunda categoría, los criterios sobre el sujeto que desempeña la misión, para que la misión no sea instrumentalizar al sujeto, el catequista laico. Es por eso que el catequista lo define así el Directorio para la Catequesis como el catequista, y también pueden hacer un checklist o un examen de conciencia para los que sean muy espirituales. El catequista es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios, aceptado en la fe. Ese llamado lo capacita para el servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar en la vida cristiana. Las causas inmediatas para que un catequista sea llamado a servir a la palabra de Dios son muy variadas, pero todas son mediaciones que Dios, a través de la iglesia, usa para llamar a su servicio. Para este llamado, el catequista participa de la misión de Jesús, que conduce a sus discípulos a la relación filial con el Padre. Sin embargo, el verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el Espíritu Santo, que mediante la profunda unión nacida del catequista con Jesucristo, hace que los esfuerzos humanos sean efectivos en la actividad de la catequesis. Dicha actividad tiene lugar dentro de la iglesia. El catequista es testigo de su tradición viva y mediadora que facilita la inserción de los nuevos discípulos de Cristo en el cuerpo eclesial. Directorio 112. Sin embargo, en algunas inquietudes me hacen recordar las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Con esta cita no quisiera desilusionar a los auditores o a los escritores de criterios, ya que no existe contradicción en ellos. Pero quienes trabajamos cotidianamente con los agentes de la catequesis en el día a día, sabemos que ellos van a ser materia dispuesta en asumir los 6 criterios argentinos, los 10 mexicanos y hasta las 613 prescripciones judías, puesto que nuestros catequistas saben que la misión de la catequesis primerea. ¿Cierto o no? ¿Listo? Que digan que no he hecho mentiras. Además, confío que cada uno puede ir a los documentos de las conferencias nacionales y pueden hacer su propia teoría y evaluación. Descalificar los criterios es convertirme en juez de un caminar y cometería una injusticia al trabajo de cada equipo nacional de la catequesis. Y tampoco después no me pagan. Solo me atrevo a poner algunas consideraciones que sirvan de examen de conciencia para la génesis y aplicación de los criterios. Se pueden evitar 3 peligros. Número 1, el formalismo.
El ministerio laical del catequista puede ser un ministerio que quede solo en la bitácora de la agenda de muchas diócesis y conferencias del episcopado, mirándose como una línea vaticana por ejecutar y no bajo la mirada de la fe, permitiendo al Espíritu Santo impulsar la novedad de los carismas. Cita al Anticum Ministerium. Desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha experimentado una amplia forma de ministerialidad que se ha concretado en el servicio de los hombres y mujeres que, obedientes a la acción del Espíritu Santo, han dedicado su vida a la edificación de la iglesia. Los carismas que el Espíritu nunca ha dejado de infundir en los bautizados encontraron en algunos momentos una forma visible y tangible de servicio directo a la comunidad cristiana, en múltiples expresiones, hasta el punto de ser reconocidos como una diaconía indispensable para la comunidad. Hasta aquí el documento. La tentación del formalismo en la creación y aplicación de criterios puede convertirse en una fuerza controladora de la novedad de la gracia. Es como aquella broma que se dice que hasta entre los perros se tienen razas y la basura se separa. Es decir, el ministerio del catequista es grande, pero no más grande que mi ministerio. Así es como el Papa Francisco lo describe. Es la misma actitud de aquellos cristianos hipócritas que no dejan espacio a la gracia de Dios, tanto que para esa gente la vida cristiana es tener todos los documentos en regla, todos los certificados. Actuando así, cierran la puerta a la gracia de Dios, y su santidad añade: tenemos muchos de ellos en la iglesia. Los criterios, aunque son algo que se tendrá que asegurar, se tendrá que huir de todo formalismo que traduzca la sensación de requisitos, sino que desde su gestación y discernimiento son fuerza de la gracia renovadora de la misión de la catequesis, que exigirá sujetos, procesos y espacios renovadores en el espíritu. En la vida práctica de pastoral, el formalismo puede ser un peligro, ya que si los criterios se confunden con requisitos por alcanzar, propiciando el carrerismo laical, a imagen y semejanza del carrerismo clerical que aún no se ha superado. Con ello, se abarata la novedad de la gracia, convirtiendo los departamentos de la catequesis en oficinas de burocracia, donde se reciban currículums y donde se atienda cada personaje que se sienta que reúne el perfil de nuestros criterios. Por lo tanto, la institución no será gracia, sino mérito. Cuánta razón tenía Casiano. En sus escritos nos dice: no debemos seguir las huellas ni abrazar la doctrina y consejo de aquellos cuya única reputación estriba en las canas y en los años que han vivido. Si en cambio debemos guiarnos por aquellos que llevaron durante su juventud una vida irreprochable y digna de elogio, y se formaron no según sus propias luces y criterios, sino de acuerdo con la enseñanza y la doctrina de los mayores. Segundo peligro: el autorreferencialismo. Los criterios deberán vigilar en su intención y aplicación un único cuidado institucional, evitando el narcisismo eclesial, ya que entonces los criterios serán meros cálculos institucionales, que llevarán en sí mismo la sospecha de una pura instrumentalización antropológica, produciendo mundanidad espiritual. En pocas y llanas palabras, es decir, con el narcisismo de la iglesia no se renueva, fingirá acción de renovación, es más, se maquillará y barnizará con los colores similares a la novedad de la época o del tono pontifical, siempre en clave de pura simulación, nada más contrario y lejano de la sana eclesiología del Concilio Vaticano II, que propone novedad en un retorno a las fuentes. El ministerio laical del catequista no es un ejercicio de autoafirmación institucional, es vencer una mentalidad donde su nacimiento no es porque el cerebro clericalizado necesite una fuerza subsidiaria, es decir, siguiendo una mentalidad de un órgano menor
en importancia. No se trata de una apertura de empleados laborales ante la escasez de los hijos del dueño de la viña, los sacerdotes. Se espera que los criterios sean en su enunciación y en su proceso de aplicación, sean una fuerza de notable renovación del ser y del quehacer de la catequesis. Criterios novedosos para una nueva catequesis, en una nueva época. Exige una iglesia nueva. Ecclesia semper reformanda. El Papa Francisco nos dice, la iglesia siempre tiene la necesidad de renovarse. Y glosando a San Juan Pablo II, dice, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. Como lo hace ver el Papa Francisco, no somos gente que va hacia atrás. Avancemos con la fuerza del Evangelio, con la fuerza comunicativa que crea comunidad. No retrocedamos para crear grupitos de autoconservación que acabarán convirtiendo nuestra alma en una pieza de museo. Hasta aquí el Papa Francisco. El autorreferencialismo produce restauracionismo en la catequesis en América Latina. La estación primaveral de la evangelización y la catequesis la pretenden eclipsar el restauracionismo y el autorreferencialismo, pues son dos inercias que siguen con estructuras y pensamientos de la antigua guardia. Quedan tan cierto lo del Evangelio de Mateo. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos y no entran ustedes ni dejan entrar a los que querían hacerlo. Por eso los criterios están comprometidos en ser un elenco y una aplicación con una fuerza crítica que en el ministerio laical del catequista produzca apertura y más sensibilidad de aceptación y diálogo a las realidades presentes, a la capacitación de los signos de los tiempos. Se trata de una ministerialidad nueva que tenga audacia, parresía, capacidad de riesgo y apertura de escucha. La catequesis ya no se quedará al margen de la construcción de un mundo mejor, sin vestigios de autoconservación o formalismos. La catequesis contribuirá en formar una iglesia de auténtica diaconía en clave laical, que venza la tentación de solo pintar campanarios y sacristías, siguiendo el imperativo epocal de salir de casa, acompañando la vida de las personas, sosteniendo la esperanza del día a día, siendo signo de comunión, de unidad, tendiendo puentes, rompiendo muros y sembrando reconciliación. Pueden ir a la Fratelli Tutti 276. El ministerio laical del catequista tiene un olor a calle, tiene olor a banqueta, a intemperie, a redil, a campo suelto. Así nos lo deja de claro los escritos de Monseñor Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba. Habrá que convencerse de que es tiempo de salir a la calle, de dar un salto fuera del espacio estrecho y asfixiante que nos hace girar en círculo y aprender del maestro a ponernos en camino hacia los otros, de salir de las sacristías y los salones VIP, como decía Bergoglio, de ir a la gente, no a lo cruzado, no con indiscreciones apostólicas ridículas o mensajes apocalípticos, no a salvar a los perdidos o a conquistarlos para mi grupito movimiento, en este capillismo tan instalado y tan poco eclesial, pero sí a llevar una palabra de aliento, a escuchar, a consolar, a acompañar, a tender redes, a sentarnos con otros en la mesa de la vida, a llevar la buena noticia a los pobres, a facilitar, en definitiva, el encuentro con el Señor. Hasta aquí la cita del Monseñor Ángel Rossi, reciente cardenal electo. Tercer peligro, la disociación entre fe y vida. Los criterios que sostengan la construcción del ministerio laical del catequista no pueden ser venas o arterias de un cuerpo puramente espiritual. Sin armonía, una de las verdades centrales de nuestra fe, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo,
auténtico testimonio de armonía entre lo humano y lo divino, entre la fe y la vida, dando un resultado de auténtico aterrizaje en la encarnación, es decir, testimonial. El testimonio será la prueba de que los criterios y su aplicación son válidos en el mundo eclesial e igualmente válidos e indispensables en un mundo secular. Si los criterios se convierten en modales eclesiásticos o en raras formas en el mundo secular, tendremos que replantear el criterio y su aplicación. No puede haber una ruptura de contraposición entre una realidad y la otra. Catequistas muy buenos que parecen muy normales en la parroquia, pero que esos mismos comportamientos cuando salen al mundo secular parecen raros. Mucho cuidado. Los criterios, al ser fuerza testimonial, no pueden ser creadores de un super yo o un superhombre, una especie de fiera evangelizadora, sino en confirmar lo que Jesús ya nos dice en Mateo. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Así lo deja claro el Papa Francisco recientemente. Nosotros pensaríamos así. Llegamos a ser relevantes, numerosos, prestigiosos, y el mundo nos escuchará y nos respetará y ganaremos a los lobos. No es así. No les mando como ovejas, como corderos. Esto es lo importante. Si tú no quieres ser oveja, el Señor no te defenderá de los lobos. Arréglatelas como puedas. Pero si tú eres oveja, estás seguro que el Señor te defenderá de los lobos. Ser humildes. Nos pide que seamos así, mansos y con las ganas de ser inocentes. Estás dispuestos al sacrificio. De hecho, el cordero representa esto: mansedumbre, inocencia, entrega, ternura. Y él, el pastor, reconocerá sus corderos y los protegerá de los lobos. En cambio, los corderos disfrazados de lobos son desenmascarados y devorados. Citando el Papa a San Juan Crisóstomo dice: porque mientras somos ovejas, vencemos. Aun cuando nos rodeen por todas partes manadas de lobos, los superaremos y dominamos. Pero si nos hacemos lobos, quedamos derrotados, pues nos falta el punto mismo, la ayuda del pastor. Como quiera, él apacienta ovejas y no lobos. Si yo quiero, sigue el Papa Francisco, ser del Señor, debo dejar que Él sea mi pastor y que Él no es pastor de lobos, es pastor de corderos, mansos, humildes, agradables con el Señor. Los criterios del ministerio del catequista no serán una fuerza de mutación humana que disgreguen la unidad entre lo humano y lo divino. No se trata de contradecir la armonía entre la fe y la vida. Se trata de criterios y aplicaciones en la línea de convergencia, de unidad en la diversidad, de comunión. Cuando los criterios están en línea de disociación, no se encuentran al servicio de la catequesis, cuya identidad es animar, sostener y proyectar la vida de fe en unidad. Evitemos con la disociación crear hostes o edecanes de tiendas de prestigio, previniendo con ello lo que menciona el Papa Francisco. Pueden decir el credo de memoria, pueden decir todas las cosas que creemos, pero si mi vida no es coherente con lo que profeso, no sirve de nada. Lo que atrae a la persona es el testimonio de coherencia. Los cristianos estamos llamados a vivir lo que decimos y no fingir que vivimos como cristianos y luego vivimos como mundanos. Esta armonía entre la fe y la vida suma los criterios la fiabilidad, la serenidad y confianza del ministerio laical del catequista, mostrándose como una auténtica presencia discipular con Jesús y no como un francotirador, un lobo con piel de oveja, un carrerista, alguien ventajoso. Con estos tres peligros, como vemos, no discutiremos los criterios de cada conferencia del episcopado, sino su impacto en elegir unos u otros, porque eso es importante.
Yo creo que es como decirles, a ver, ¿quieren ser buenos? Sí, ¿verdad? Nadie dice quiero ser malo, ¿verdad que no? Pero esa bondad, cuando se ve en un ecosistema, pues habría que ver su análisis. Pero sobre todo una reacción, hemos de ver esta reacción en ecosistemas muy importantes. Y aquí viene mi propuesta. Para precisar mi aporte, hablaré de 5 ecosistemas y me apegaré a una teoría de un educador, Bron von Benner. Bron von Benner habla acerca de la teoría de los ecosistemas y hablaré del ecosistema social, el ecosistema espiritual, el ecosistema psicológico, el ecosistema ético, el ecosistema eclesial. Bron von Benner en su propuesta educativa dice, los postulados es tener en cuenta un ambiente ecológico que circunscribe al sujeto. Esto lleva al autor a considerar el desarrollo humano como una progresiva acomodación entre un ser humano activo y los entornos inmediatos. Pero estos procesos, además, se ven influenciados por las relaciones que se establecen entre estos entornos y por contextos de mayor alcance en los que están incluidos esos entornos. La traducción que hago de Bron von Benner en catequética es que el Ministerio Laical de Catequistas se encuentra inserto en un sistema e irá adaptándose a amigos, familia, iglesia, trabajo. Y viceversa, el catequista inserto ejerce una fuerza sobre el tejido de los sistemas. Es por eso que también los entornos próximos deberán transformarse en función de nuevas circunstancias personales del sujeto. Sumando la fuerza renovadora que trae esta propuesta de ministerialidad al catequista y renovando la acción de la catequesis. Hay que tener en cuenta que estos no son los únicos influjos que el catequista va a recibir, ya que existen otros contextos más amplios que van a influenciarlo. Gracias. Como aquellos en los que el catequista también ejerce fuerza de influencia. De estas premisas surge lo que Bron von Benner denomina el ambiente ecológico, entendido como un conjunto de estructuras seriadas, y para nuestra profundización iniciamos con la primera. Ecosistema social. El catequista es un ser social. Su ministerialidad entrará en contacto con la sociedad en la que vive. Por eso los criterios sobre la ministerialidad del catequista no son ajenos al peso y la realidad social. Por ejemplo, la última diagnosis documentada sobre la realidad global social la encontramos en el Instrumentum Laboris de la sinodalidad. Para la Iglesia Universal, los ministros instituidos catequistas serán enviados aquí. Cito, número 4. A las excesivas guerras que tiñen la sangre nuestro planeta, a la amenaza que representa el cambio climático, a un sistema económico que produce explotación, desigualdad y descarte, a la presión uniformadora del colonialismo cultural que aplasta a las minorías, a una inmigración que vacía progresivamente las comunidades, amenazando su propia supervivencia, al creciente pluralismo cultural que marca hoy todo el planeta, la experiencia de comunidades cristianas que representan minorías dispersas dentro del país en el que viven, a las experiencias de enfrentarse a la secularización cada vez más intensa y cada vez más agresiva, que parece considerar irrelevante la experiencia religiosa. En muchas regiones, la Iglesia está profundamente afectada por las crisis de abusos sexuales, de poder y de conciencia, económicos e institucionales. Se trata de heridas abiertas cuyas consecuencias aún no se han abordado plenamente. Aquí está la diagnosis, 10 líneas. A esta afirmación sumo el aporte del reciente documento hacia una plena presencia. Vivimos, cita el documento, en una época en la que estamos cada vez más divididos, en la que cada persona se retira a su propia burbuja, las redes sociales. Se están convirtiendo también ellas en un camino que conduce a muchos a la indiferencia, a la polarización y al extremismo. En síntesis, nos quedamos con 3 constataciones para no asustarnos, ¿verdad? En una sociedad
que decimos está exasperada, está exacerbada y está polarizada. Una sociedad exasperada. La Real Academia Española dice que exasperar viene del latín exasperare, que se utiliza para referirse a algo que era desigual o rudo en un vocabulario habitual y tiene el sentido de irritar, agriar, enfadar, enfurecer. En la interpretación de los sueños de Freud, lo refería a un problema complicado al que se le sumaba otro. Tal como es fácil cascar dos nueces una contra otra por separado, ¿no? Pareciera así. Esto hace preguntarnos, ¿cómo esta agresividad velada influye en nuestros ministros catequistas? ¿El catequista podrá dar rienda suelta a sus más profundas apetencias sin temor a represalias? Una sociedad exacerbada. Exacerbar, dice la Real Academia Española, significa irritar, causar dolor. 3 son los elementos que podemos identificar: el carácter intencional, las consecuencias aversivas o negativas que esta acción tiene sobre las personas y su variedad expresiva. Esto nos permite que esta diagnosis nos muestra que nos encontramos ante el fracaso del aprendizaje de la regulación social, cultural y personal sobre lo que supone causar daño al otro. Nos damos cuenta que continúa el abismo de seguir alimentando las diferencias individuales y el descuido a los procesos de socialización, siendo estos 2 indicadores y medios de contención de un comportamiento cultural que controla la conducta agresiva, destructora y divisoria. Nos preguntamos, ¿cómo instituir una generación que lleva en el ADN aprendizajes donde el abuso es la respuesta lógica de los vínculos humanos? ¿Cómo regular en quien ha crecido en la lógica de la alevosía y la ventaja como un trato social normal? ¿Cómo reconciliar el ministerio laical del catequista con las realidades exacerbadas del sujeto y las estructuras de la pastoral? Acerquémonos a nuestro discurso el criterio, por ejemplo, de la estabilidad, ¿no? Jalemos un criterio de los documentos y metámoslo en este ambiente de la estabilidad del catequista. Tocamos un elemento que enuncia y dice establemente presente en la iglesia. La constatación de la realidad exasperada y exacerbada que estimula la cultura de la fugacidad y del enfado nos muestran dar como resultado que nuestro catequista estará establemente furioso, irritado, agrio. Es de resaltar la necesidad que señala el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García. Necesitamos de una fuerte conmoción del Espíritu Santo que nos acuda, que nos desinstale, nos cargue de alegría y nos apasione. Es Él quien puede ayudarnos a curar la parálisis de no poder soñar y trabajar con otros por una América Latina más justa y fraterna. La parálisis, descalificación del otro y que, o sea distinto, merece todo mi respeto y consideración. La parálisis de no darnos cuenta que tantas veces somos paralíticos. Hasta aquí, Monseñor Jorge Ignacio García. Una sociedad polarizada. Una cultura polarizada, según la Real Academia de la Lengua, dice, es orientar en 2 direcciones contrapuestas. En estos momentos América Latina vive una profunda convulsión social y política, acentuándose los gobiernos autoritarios, las protestas ciudadanas y la frágil situación económica acrecentada por la pandemia. Nos preguntamos, ¿cómo discernir la preparación y la selección de ministros catequistas, quienes han convivido en un hábitat del irrespeto a la normativa, de extremismos y de intolerancia social? La realidad de la división que produce la destrucción en las sociedades en América Latina es un flagelo que no se puede negar en los agentes y estructuras de la evangelización y la catequesis. No se ha dado un acompañamiento sistemático, orgánico, procesual y profundamente evangélico, por ejemplo, en el ejercicio del poder y de la construcción de decisiones.
generando en los ambientes de las comunidades cristianas división, debilitando la capacidad de emigrar hacia una sociedad más cristiana. Pocas veces encontramos en los agentes de pastoral las destrezas para la gestión de la comunión, de la unidad y sobre todo del uso del poder. No teniendo esas destrezas y respirando las tres constataciones, crean división, generan divergencia con actitudes de la vida pastoral de la iglesia, produciendo abusos de tipo psicológico, económico y sexual. Descubrimos que en este proceso de discernimiento ministerial laical existe poca destreza en el uso del poder y en la facilidad de la justificación de los abusos, razones de fe, razones humanas, razones de descuido, razones de selección. No siendo sorpresivos los efectos que vemos en la sociedad, división, guerras internas en la vida de los grupos y poco involucramiento en la satisfacción de las necesidades de la comunidad, ya que el adagio divide y reinarás toma en los agentes, estructuras y procesos de pastoral un camino todo contrario a la comprensión del poder como servicio en la imperante misión. Pareciera que aún en las estructuras de pastoral no se llega a lo que antropológicamente descubre Sequeiri. El individuo que es capaz de convertirse en prójimo es un adulto digno de sentarse en la asamblea de los humanos. El que solo es capaz de amarse a sí mismo, todavía no. Las categorías de la comunión, de la misión y participación en el prisma del uso del poder son sí o sí para el ministerio del catequista lógicas irrenunciables en su acción. Aunque estas lógicas de novedad pastoral no encajen con el uso del poder de la sociedad y de algunas estructuras de la iglesia, tendremos que pagar el precio de este ministerio, puesto que es apostar más por sentidos comunitarios y sinodales que por caducos sentidos autoritarios y estratégicos. Es pasar a una escucha auténticamente activa ministerial y no puramente de requisito o de moda pontificia. Es poder abrir una esperanza como lo aconseja Monseñor García Cueva. Frente a una realidad tan compleja, donde la impotencia parece tener la última palabra y el sálvese quien pueda, puede volverse un canto de sirenas, el Evangelio nos regala un canto aún más esperanzador. Nadie puede cargar solo al paralítico. Nadie tiene solo las respuestas. Es necesario aprender a encontrarnos y reconocer que somos una comunidad. Segundo ecosistema, el ecosistema espiritual. Subsiste en nuestra sociedad latinoamericana actual la más variada gama de espiritualidades, unas cristianas, otras no cristianas, e incluso abiertamente ateas. Algunas espiritualidades se sostienen en posturas idealistas, individualistas, pietistas. Junto a estas espiritualidades conviven expresiones muy diversas, hasta aquellas que se plantean el asunto de lo espiritual y viven la inmediatez con fuerza e intensidad. Este ecosistema quiere custodiar el criterio de la vocación ministerial, donde cita los criterios normativos. La presencia y la memoria de la acción de Dios en su vida se ponga al servicio del anuncio del Evangelio y despertar en el corazón de los hermanos el deseo de ser discípulos misioneros. La espiritualidad para el ministerio laical del catequista se ve intuida desde la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, evidentemente presente en los evangelios. Ha de recorrer las venas de quien en el siglo XXI en tres dimensiones. En el orden del ser, la sabiduría del amor, en la cual el silencio de la vida es aquel arte de saber silenciar las actividades de la vida que son vida para llegar a la experiencia pura de la vida. El ministerio laical del catequista debe de estar muy atento a este aspecto. Sin silencio ni espacio para pensar despacio, en profundidad y con propósito, corremos el riesgo de perder no solo las capacidades cognitivas, sino también el espesor de nuestras interacciones, tanto con los demás como con Dios. El espacio para la escucha, la atención y el discernimiento de la verdad es cada vez más escaso. Segundo, en el orden del saber.
La ciencia de la fe, según la cual conocemos de verdad, no solamente por la razón, sino también por el corazón. De esta segunda manera, como conocemos los primeros principios, es menester que la razón se apoye sobre estos conocimientos del corazón y del instinto, y que fundamente en ello todo su discurso. El ecosistema de la espiritualidad nos ayuda a informar que este paso espiritual pasa por el sentire cum espíritu, es decir, por la sintonía de querer vibrar según el espíritu. En el orden del hacer, la profecía de la esperanza, la teología no es solo labor intelectual, es diálogo y reflexión dinámica de un saber que sabe, que saborea, que ama, que es integrador y atento a las demandas en los escenarios que requiere el anuncio, que requiere la denuncia, que necesita la palabra del profeta a tiempo y a destiempo. La espiritualidad latinoamericana que posiciona este ministerio laical es la confirmación en el amor y en el compromiso misionero. El ministerio laical del catequista con sus criterios tendrá que ser capaz de navegar cotidianamente en el silencio activo, viajar por la vía afectiva de la identidad espiritual y posicionar su espíritu para ser profeta de la esperanza hacia los escenarios que ya conoce o hacia otros que están naciendo con realidades inéditas, nuevos areópagos. Tercer ecosistema, el ecosistema psicológico. El aporte de Martin Seligman desde el paradigma de una psicología positiva nos demuestra que la sociedad donde estarán los ministros catequistas es una sociedad terapéutica, una sociedad que ha migrado del ser al hacer, del hacer al ser, hasta llegar a la supremacía del sentir sobre el ser y el hacer. Es decir, soy y hago lo que siento. Cuando la fuerza emotiva de todos los agentes del escenario pastoral se ponen en acto, y más de las mujeres, es donde los criterios de la eclesialidad, vocación ministerial, estabilidad y madurez humana y de fe entendemos como formación integral. Martin Seligman. Se pueden transformar en riesgos alimentadores de emociones, posicionando el viejo juego de las antipatías y de las simpatías, dando la razón solo a la emoción dominante y no a la madurez de la fe. La ministerialidad pide al catequista una estructura de sólida madurez humana, encontrando respuestas claras en la búsqueda del equilibrio de la vida. Sin embargo, también encontramos en este mismo sistema sujetos y estructuras sin equilibrio emocional, llenas de sí mismas, con baja autoestima, con sentido de víctimas y victimarios, sin haberse reconciliado con su pasado y con poca esperanza de construir futuro. Muchas de las veces nuestros agentes se desilusionan cuando encuentran un colega catequista, o al párroco, o al obispo, que carecen del fundamental equilibrio emocional. Es penoso que el criterio de la madurez humana y de fe que se pide en el ministerio laical del catequista ponga en evidencia el desequilibrio y el descuido que se ha tenido en otros ministerios. Es penoso evidenciar en la realidad pastoral el no haber asegurado los mejores agentes, expertos en humanidad, para el desenvolvimiento del acompañamiento de los procesos de maduración en la fe. Basta preguntar a las curias diocesanas, donde se arman hasta los dientes con los mejores canonistas y expertos en administración y no con los mejores pastoralistas. Finalmente, el ecosistema psicológico nos exige que al fortalecer el criterio de la madurez humana y de fe, tendremos que construir los mejores ambientes donde se pueda expresar, actuar y vivir con madurez humana y de fe. Por eso que las iglesias particulares deben vigilar que quien aplique y acompañe los criterios sean personas idóneas, con auténtica probidad. Repito, en este sistema aún los catequistas respiran ambientes donde las simpatías y las antipatías son el filtro de la idoneidad cristiana. ¿Verdad que sí? ¿O no?
Los catequistas son testigos de cómo agentes de alta responsabilidad pastoral toman decisiones en temas delicados del acompañamiento, de la madurez humana y de fe, teniendo encima evidentes desequilibrios psíquicos y emocionales, haciendo irrisorio la exigencia en el ministerio del alcalde catequista, que nos dice: el deseo de crecer como personas capaces de equilibrio, de escucha, de diálogo, de iniciativa y de mutua colaboración. Eso les piden a los catequistas. Este dato nos exige mirar a la idoneidad también del reclutador, con una mínima probidad del sujeto, sin exagerar en puritanismos psíquicos, pero sin descuidar la idoneidad de ambos, como lo menciona el cardenal Tagle, porque el contacto humano sin una respuesta adecuada se convierte en sentimentalismo, pero a una estructura asistencial sin contacto humano cae en la burocracia. El ecosistema ético. La deuda más grande en los procesos de creación y aplicación de los criterios pastorales es la deuda deontológica. Es un olvido o descuido de las virtudes, de la verdad, de la bondad y de la belleza. Permear de verdad, bondad y belleza la acción de la evangelización evita el proselitismo, la manipulación de las conciencias, la tentación de sucumbir a la colonización ideológica. Esta ausencia axiológica, sumada a la materia narrativa de los abusos perpetuados por las personas de la Iglesia, presenta muchas aristas, pero una de ellas, me atrevo a decir, fue la desaparición de una vigilancia ética de los procederes de los ministros, sumada a una mala inspección axiológica de las estructuras, haciendo al ecosistema propenso a la perpetuación y minimización del abuso, ya sean de tipo sexual, de poder, de conciencia, económico e institucional. Es por eso que cuando aplicamos el criterio de la formación integral en el ministerio laical del catequista, creemos que es una fuerza primordial que da unidad y fuerza a las distintas dimensiones de la vida del catequista instituido. Pero la inercia de la ausencia axiológica puede fragmentar la unidad o cierra un ojo a la ausencia de la forma, coqueteando con algunas de las áreas de la moda pastoral. Capacidad de hablar, de convencer, de traer recursos, de convivir con los poderosos del mundo, de los mejores actores, actrices, en los medios de comunicación, etc. Aún dejamos pasar al 1/2 o al 3/4, sin la exigencia ética de la unidad y la forma. Olvidamos la verdad, la bondad y la belleza del sujeto de pastoral, justificándolo con una ética de mínimos. Decimos, quizá no es verdad lo que dice, pero habla con coherencia las mentiras que pronuncia, ¿verdad? Quizá no es bueno lo que hace, pero es el mal menos escandaloso. Quizá es efímero aquello que muestra y vive, pero por el momento las personas no se han dado cuenta de su fugacidad. Sin axiología mínima, dejamos que la posverdad, el poshumano, la cultura del descarte y la rudimentaria preocupación social de la evangelización y la catequesis siga avanzando en los sujetos y la estructura de pastoral hacia cambios más de autoconservación que de conversión permanente. Disculpamos en pleno siglo XXI al 1/2 y al 1/4 faltante en los agentes de la catequesis, desde el obispo hasta el más sencillo de los catequistas parroquiales, aplazando la unidad que produce vivir en la verdad, en la bondad y en la belleza. Como menciona el documento Hacia la vida es plena, no podemos ser tan solo pasantes silenciosos del acontecer evangelizador. Aún seguimos una reforma nominalista del lenguaje. Urge que los procesos y progresos avancen hacia una reforma fáctica, dejando los discursos y poniendo manos a la obra
pagando la deuda deontológica de la evangelización y la catequesis. Los catequistas siguen encontrando sujetos clericalizados que hablan de clericalismo. Agentes que propugnan por una inversión de la pirámide, donde al mismo tiempo propugnan por no perder la parte de privilegio y comunidad dentro de la inversión. Donde los autorreferencialismos son las modas de hablar y llenarse la boca de la palabra de los pobres, con los refrigeradores llenos en las casas parroquiales, en los conventos, en las curas funcionales o en los consejos pastorales. El ecosistema ético hará posible que el conocimiento, las habilidades, aptitudes y la idoneidad que pide el criterio de la formación integral se vincule a la conversión permanente. Exigencia que solo es posible para el sujeto y la estructura comprometida con los principios deontológicos de todo actuar humano. Como describe Aparecida, ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente con todas sus fuerzas en procesos constantes de renovación misionera y abandonar las estructuras caducas que ya favorezcan la transmisión de la fe. La verdad, la bondad y la belleza no son deseos de puritanismo moral, cosa más contraria en una antropología teológica del siglo XXI. Se trata de este ecosistema ético auténticamente humano y humanizante, bajo el mínimo de principios que lo hagan posible. Como menciona este laico Carriquire Lecour, que estuvo en la CAL. No conseguiremos la novedad de los catequistas por teorías elaboradas con astucia, con multiplicación de proyectos y estrategias, y menos aún con operaciones de fachada estilo marketing, para hacer más vendible el producto. Se trata más bien de proponer y compartir de persona a persona, de experiencia en experiencia, de comunidad a comunidad, una idea, una nueva vida, a la vez totalmente gratuita, atractiva y beneficiosa para quienes la encuentran, que reenvía la comunión y tradición que le hacen posible, que la sostienen y la generan continuamente. Hasta aquí Carriquiri. El ecosistema eclesial. Hemos llegado al ecosistema más delicado en la aplicación de los criterios del ministerio laical del catequista. La Iglesia se ha puesto en camino de migración y asentación sinodal, donde la reforma que se vislumbra en este momento se encuentra en camino hacia el puerto de una auténtica comunión, participación y misión al servicio de la palabra. Esta ruta marítima devolverá a la eclesiología su naturaleza a la Iglesia, llevándola hacia ser más anuncio de la buena noticia. Así, estos horizontes son una nueva estación de la esperanza en la Iglesia del nuevo milenio, tomando distancia del autorreferencialismo, del clericalismo, de la resistencia restauracionista. Por lo tanto, con los criterios del ministerio laical del catequista, apostamos hacia una esperanza visible de una iglesia más bautismal y de comunión, que migre a ser una pirámide invertida, a ser una circularidad armónica, polifónica y en sinfonía para el mundo, para ser en el mundo pueblo de Dios. Así es como podemos comprender el criterio de la eclesialidad, que nos dice revelar al mundo el rostro de una iglesia ministerial, servidora de la humanidad, con todos sus miembros corresponsables y protagonistas en la labor evangelizadora. El ministerio laical es una prueba de lo que ya resalta Monseñor Prevost, que es el presidente del dicasterio para los obispos. Todos somos responsables de la iglesia. Existe una diversificación ministerial. Sin embargo, diversificación no significa que exista un sujeto privilegiado en materia de responsabilidad, sino que todos somos sujetos igualmente privilegiados de la acción eclesial. Y por ende, todos llamados a un discernimiento más comunitario y a una toma de decisiones más compartida. Hasta aquí, Monseñor Prevost. El ministerio laical del catequista en este ecosistema tiene que ser una fuerza que apoye el camino hacia una identidad evidentemente del pueblo de Dios, fuerza de mayor responsabilidad, de corresponsabilidad, de participación y sinergia en la acción evangelizadora. El ministerio laical del catequista, su institución, no solo es reconocimiento de los laicos como evangelizadores y catequistas, sino ante todo lo es un movimiento renovador que sucedió
como sucedió como en el movimiento catequético previo al Concilio Vaticano II. Se trata de un movimiento pastoral que posiciona la ministerialidad en la Iglesia en grado irrenunciable de diaconía, aportando novedades al ser y quehacer evangelizador, traducidos en mayor creatividad, convivencia serena entre el sacro y el profano, con color más al futuro, en horizonte de sinodalidad, de fraternidad y de caridad. Fuerzas que descoloquen sujetos y estructuras caducas. Este movimiento de renovación y redescubrimiento empuja hacia una teología más bautismal, prometiendo que el ecosistema eclesial tenga más posibilidades en incurrir en una iglesia pueblo de Dios con los agentes y estructuras de auténtica comunión, participación y preocupación por la misión. Conclusión, ya para que se despierten. Así como dijo la monjita, ya va a decir por María, ¿verdad? Conclusión, dice. El ministerio laical del catequista debe ser ese cristal transparente que señala la ruta hacia la migración del futuro eclesiológico. Fíjense la importancia que tiene. Que ya no se puede detener. La reconfiguración ministerial nace de una irrenunciable novedad conciliar y del seguimiento odierno de la reforma en clave de comunión, sinodalidad, participación y de la celosa preocupación por la misión. La eclesiología de comunión y participación se convierte en la carta de credibilidad para el mundo que necesita hoy de presencias y experiencias que den unidad, creando fraternidad y poniendo a la esperanza junto con la caridad como realidades posibles en una época de pasiones tristes. Lispovetsky. Es por eso que los catequistas, junto con estos criterios, a la luz del antiguo misterio, del directorio de la catequesis, del empuje de las 5 conferencias del episcopado latinoamericano, creo que se tienen que convertir en esto. Número 1. Catequistas testigos. El catequista, pues, es un cristiano que lleva consigo la memoria de Dios y se deja guiar por la memoria de Dios en toda su vida y la sabe despertar en el corazón de los otros. Papa Francisco. El catequista no puede ser una vasija vacía, sino llena de vino nuevo, que refleja el efecto del barro cuando se encuentra lleno, ¿no? Ustedes vean cuando el barro está lleno de algo, se ve fresco, vivo, ¿no? Brillante y dispuesta a ser pozo del que se sacíe la sed de cualquiera. Catequistas comunicadores. Es la voz de la nueva noticia, valeroso, que tenga fe, una fe adulta, dice el Evangelii Gaudium. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Catequistas acompañantes. Catequistas capaces de redescubrir la complejidad del fluir del tiempo, suministrándolo en presencia. Un catequista no reduce su acción al presente, rompiendo los puentes con el pasado y bloqueando toda perspectiva de futuro. Vence la tentación de catequizar en el viaje a su interlocutor, llevándolo en automóvil con los ojos vendados. San Juan de la Cruz nos dice, el que solo quiere estar sin arrimo y guía, será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, y por más fruta que tenga, los viadores se lo cogerán y se llevarán a sazón. Difícilmente saldrá adelante. Por el contrario, el árbol cultivado y guardado con los buenos cuidados de su dueño, da la fruta en el tiempo en el que de él se espera. Concluye San Juan de la Cruz. El alma sola sin maestro es como el carbón encendido que está solo. Antes se irá enfriando que encendiendo. Hasta aquí San Juan de la Cruz. Catequistas mistagogos. El catequista no solo es alguien que sabe medir los pasos, sino que sabe la dirección de ellos, el encuentro con el misterio de Cristo. En el hoy de nuestro continente latinoamericano se levanta la misma pregunta llena de expectativa. Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde te encontramos de manera adecuada para abrir un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad?
¿Cuáles son los lugares, las personas, los dones que nos hablan de ti, nos ponen en comunión contigo y nos permiten ser discípulos y misioneros? Se trata de que el catequista asuma el desafío puesto por Pannenberg. El problema consiste en saber si el hombre moderno puede ser todavía cristiano, sin sufrir un resquebrajamiento dualista de su conciencia, y de si un cristianismo puede ser un hombre moderno sin perder por ello su identidad cristiana. Y por eso tenemos que construir esto. La institución del Ministerio Laical del Catequista será fuerza para abandonar la lógica de la repetición. La catequesis no puede ser víctima de una lógica de la repetición mecánica, sin rostros, ni relaciones, ni historias por contar. Por ello, la ministerial laical del catequista tiene que ser una fuerza que dé rostros al tú y al yo de los agentes y interlocutores de la catequesis, a Erika, a Mariana, a Luz María, a Josué. El ministerio laical del catequista posiciona el principio de que la fe se fortalece compartiéndola, consciente del ida y vuelta, eliminando toda tentación de la anónima acción pastoral clientelar. La institución del ministerio catequista será fuerza para abandonar la lógica de sustitución o conservación. La revolución ministerial con este mandato pontificio nos lleva a evitar dos peligros: a decir todo lo anterior es caduco, o a decir las novedades como la conectividad, la estimulación del instante en las pantallas, de los teléfonos móviles y de las múltiples aplicaciones digitales son la solución al ajuste metodológico de la catequesis. Este modo de sustituir no conviene ni a la catequesis ni a los catequistas, como es la total sustitución, como tampoco favorece una descalificación de lo construido y avanzado en el amplio e inexplorado continente de lo digital. Pero tampoco es necesario mantenerse en una caprichosa actitud conservadora y no aprender de los avances novedosos. El ministerio laical del catequista trata de ser y hacer un catequista y una catequesis de continuidad en la ruptura, es decir, catequesis y catequistas en clave del Concilio Vaticano II que sepan responder al hoy como al ayer, en sentir que el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo, y no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. Gaudium et Spes, número 1. Por último, la institución del Ministerio Laical del Catequista será fuerza para invitar a instaurar un tiempo siempre nuevo. Como ya lo mencionaba Manuel Castells, si la humanidad no se actualiza, desaparece, o se solidariza o se extingue, la catequesis, los agentes y toda la comunidad cristiana no podrá ser la misma, sino nueva, con un auténtico sentido de querer anunciar la alegría de evangelizar, como lo citaba San Juan Pablo II. Una evangelización nueva, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. El tiempo nuevo de la catequesis es salir con las manos llenas de la novedad por excelencia de Jesucristo vivo y resucitado, pero también con las novedades en los lenguajes, en los contenidos y en los estilos de evangelizar. El imperativo del anuncio de novedad y el indiscutible ser de novedad para el mundo es lo vivido en la asunción del ministerio laical del catequista, que tendrá que pasar por la irrenunciable dimensión social de la catequesis, por la sensibilidad irrenunciable de una catequesis samaritana, por la búsqueda de crear la experiencia del pueblo de Dios, una iglesia comunión sinodal, donde la participación y la misión se transformen en escalones para llegar a una corresponsabilidad creativa en el ser y quehacer de la evangelización. Con esto culmino, con una cita del cardenal Tagle. Hay que hacer que nuestra respuesta se inspire claramente en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia, y no en ideologías o en el deseo de competir por el poder. Gracias. Bueno, ¿nos paramos un minuto? Sí. Nos paramos un minuto y extendemos un poquito y
Bueno, gracias, Javier. Bueno, yo no puedo hablar de Javier objetivamente porque fue mi docente y lo admiro muchísimo, pero mientras estamos parados les voy contando cómo pensamos esta segunda parte. Si quieren siéntense, pero yo pues estuvimos mucho tiempo sentados. La pensamos de la siguiente manera. Él preparaba su ponencia y después yo daba mi mirada de mujer, de laica y de catequista. Así que brevemente les voy a compartir algunas ideas que se me ocurrieron acerca de, sin ánimo de, no es con ánimo de pelear ni con ánimo de discutir ni de debatir, es simplemente la mirada de, como les decía, una mujer laica y catequista. Lo primero que nos planteaba Javier en su exposición eran 3 peligros, ¿no? Él habló de estos 3 peligros que eran separar la fe y la vida, el autorreferencialismo y el formalismo, caer en el formalismo. Como laica, se me ocurre que un 4.º peligro es el clericalismo. Dicen los laicos. Sí, es el clericalismo. Y yo lo pensaba de 2 maneras. Primero, el clericalismo que conocemos todos y el que vivimos en mayor o en menor medida en nuestras comunidades, ¿no? Tenemos párrocos con mentalidad un poquito más abierta, un poquito más, pero en la mayoría de las comunidades lo vivimos y muchas veces está en el ADN de los laicos también. O sea, no le echemos solamente la culpa a los curas, porque los curas te dicen, hagamos lo que quieran y usted, padre, ¿qué quiere hacer? Entonces, los criterios de formación están atentos a esto. Hay que ver cómo después lo formulamos en los contenidos de la formación, pero los criterios no deben descuidar el lugar que el ministro laico de catequesis tiene que ocupar, que es el ministerio laico de catequesis. Y lo que a mí se me ocurría pensar era que si esto se descuida, caemos en esta distorsión que no encontramos los límites y no encontramos los lugares y no encontramos hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Entonces, la posibilidad, quizás los criterios nos tienen que orientar en esto, en que tampoco es hacer lo que cada uno quiere, sino sentarnos, charlar, acordar criterios, acordar pastorales, acordar acciones que no necesiten ni que el laico nos consulte al sacerdote, ni que el sacerdote consulte al laico, porque sabemos cada uno qué tenemos que hacer. Entonces somos corresponsables porque todos nos sentamos a pensar el criterio pastoral, todos nos sentamos a pensar el criterio catequístico para nuestra parroquia. Porque si no también corremos el riesgo de, que es lo que creo que sufrimos grandemente, que es la limitación del liderazgo, ¿no? Porque llegamos hasta donde tenemos que pedirle permiso al cura. Hasta ahí llega nuestro liderazgo. Entonces, que todos realmente, como decía hacia el final Javier, realmente nos convenzamos que hay que invertir la pirámide o hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar esta manera de vivir la iglesia, que es la piramidal. Pero esto es ¿cómo? Nosotros exigimos la corresponsabilidad, esto también es corresponsabilidad. Sentarnos a charlar, pensar criterios, pensar acciones comunes y todo esto. Cito a Francisco en Evangelis Gaudium 101. Los laicos son la inmensa mayoría del pueblo de Dios, a su servicio está la minoría de los ministros ordenados, ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la iglesia, se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y con una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical nace del bautismo y de la confirmación, no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos porque se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo que los mantienen al margen de las decisiones. O sea, tenemos la firma del Papa, ¿no? Que tenemos que ir trabajando en esto de
no es cuestión de andar derribando, sino será cuestión de ir madurando procesos en los cuales crezcamos todos en este sentido. Porque también se genera esto, al revés, una dependencia de los sacerdotes. Hay veces que los sacerdotes se quieren sacar de encima a los laicos y nosotros estamos, padre, ¿cómo hacemos esto? Padre, ¿cómo hacemos esto? Padre, ¿cómo hacemos esto? Entonces, un ministro no puede estar en esa situación, ¿no? Tenemos que madurar y los criterios de formación nos tienen que ayudar en este sentido. Por otro lado, que me parece que también va a ser preocupante, es la clericalización del ministerio. O sea, que terminemos siendo ministros laicos que actúan como los ministros ordenados. Y eso tampoco está bueno. Y lo veo, está mal que lo diga, pero lo vemos en muchos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, ¿no? Entonces, sabemos que eso existe. Uy, ya están empezando a tirar nombres. Acá no quería llegar tan lejos, Acá le están haciendo lista de gente, no es esto. Esto es para reflexionar nada más. Pues claro, acá. Después nos sentamos con Javier en la puerta y anotamos los nombres. Pero de verdad, cuando los ministros o los futuros ministros actúen como sacerdotes, vamos a estar desvirtuando lo que nuestra misión, que es ser laicos. Entonces el ministerio va a perder su identidad, que es lo más peligroso de todo. Entonces el criterio formativo también tiene que estar pendiente de esto, ¿no? De no perder la identidad laical, ¿no? Con nuestros tiempos, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestra vida, nuestro tiempo libre y de ocio. Pero a veces, vuelvo a lo mismo, a veces le echamos la culpa al cura, porque el cura me dice, porque el cura me pide, porque el cura... Bueno, nosotros también tenemos que madurar en que nosotros somos laicos. Ya somos grandes, claro, podemos decir que no, ¿no? Cuando tengo así compañeros catequistas que me dicen, ay, que yo no sé cómo decirle que no al cura. Bueno, antes de la reunión, frente al espejo, si tengo que decirle que no, y te sale así, no. Al menos lo tengo que pensar, o sea, ¿no? Que nos permita dar tiempo para hacer un discernimiento personal. Y también lo que pasa es que se pierde lo más rico de los dos ministerios, el ordenado y el laical, que es el enriquecimiento mutuo. Porque si mezclamos todas las identidades, no nos enriquecemos. No somos corresponsables, no tenemos una relación recíproca. Cada uno se mimetiza, o sea, nos mimetizamos con los sacerdotes y no está bueno, porque estamos llamados en el mundo, estamos llamados en los cotidianos. Muy bien. Eso en cuanto al peligro. Podría extender un poquito más, pero creo que todos estamos, todos tenemos claro por dónde va. Con respecto al ecosistema social, Javier planteaba la sociedad exasperada, exacerbada y polarizada. Como mujer, me veo en la obligación de hablar de la sociedad patriarcal, ¿no? Estamos con muchísimas ganas de salir de una sociedad patriarcal, estamos organizándonos las chicas para salir de una sociedad patriarcal, con la colaboración de muchos muchachos, estamos organizándonos para salir de la sociedad patriarcal, pero de hecho estamos inmersos en una sociedad patriarcal y nuestra iglesia no solo no está exenta, sino que es un exponente bastante bueno, ¿no? Entonces, y está en nuestras comunidades. La fuerza de acción de la iglesia somos las chicas, y cuando llegan los momentos de las instancias de decisión, son los chicos. Yo creo que también responde a un viejo paradigma de que las chicas no podíamos hacer cosas porque nos quedábamos a cuidar a los hijos, preparar la comida cuando el marido venía de las instancias de decisión, ¿no? O sea, están cambiando eso. Miren cuántas estamos acá, muchas dejamos a los hijos que se arreglen solos, ya son grandes, pero de verdad pasa eso. O sea, creo que eso responde a un viejo paradigma en que la mujer se quedaba en la casa a cuidar a los chicos. Entonces está bien que fuera los domingos a dar catequesis, los sábados a dar catequesis, pero después el miércoles a la noche no podía ir a la reunión
porque al otro día los chicos van al colegio, había que bañarlos, todo esto. Entonces, hay estructuras que para que cambien, tiene que cambiar también socialmente, y nosotras también, hacernos cargo de esto, y en esto creo que tenemos que no juntarnos para pelear, sino juntarnos para ser solidarias, para cuidarnos los chicos, para un montón de cosas. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero creo que los criterios de formación también tienen que estar pendientes de esto, ¿no? de este ecosistema que a las mujeres no nos permite ejercer distintos ministerios. Y una curiosidad, en esto de vender libros, está el libro del Ministerio del Catequista de Herminio Otero, sí, ¿verdad? Digo bien, y recopila distintas experiencias, y yo que tengo así como un ojo agudo sobre cuántas chicas son y cuántos chicos son, en la primera institución del Ministerio del Catequista que hizo el Papa en Roma, eran 3 catequistas varones y 2 catequistas mujeres. Es diferencia de uno, no importa. Pero somos más catequistas mujeres que catequistas varones. No dudo de la santidad y de la actividad de los caballeros, pero creo que son detalles en los que se distingue esto que les decía de la sociedad patriarcal en la que vivimos y en la que vamos a tener que desarrollar nosotras también el ministerio. Una mexicana, es verdad, una mexicana. Doy fe que el chiste que hizo el padre cuando dijo mujer es un chiste, es un chiste, lo conozco, es un mexicano raro. Bueno, dos aspectos más, que es el ecosistema espiritual, que yo rescato en este ecosistema, la necesidad de desarrollar una espiritualidad laical también, ¿no? Una espiritualidad laical. Cuando vemos los contenidos de la formación, quizás no está muy en claro esto. Es más, cuando vemos los contenidos de nuestra formación, sí, en realidad es una formación que se saca lo que podemos deglutir los laicos de la formación de los sacerdotes, y eso va para los seminarios catequísticos, a los profesorados, y que en un punto termina sin permitir el desarrollo de esta espiritualidad laical, que como la manera de vivir el ministerio también tiene sus particularidades, porque no es lo mismo tener el tiempo para rezar la liturgia de las horas, ¿no? Que trabajar, y son otros momentos, ¿no? Y entonces uno tiene que desarrollar otro tipo de espiritualidad que es propia del laico. Y esto me parece que también es un ecosistema que hay que tener en cuenta y que tenemos que sentarnos a reflexionar. Pero tenemos que sentarnos a reflexionar nosotros. Y que tenemos que tener también, esta espiritualidad nos tiene que colaborar en el discernimiento permanente de las decisiones vitales. Nosotros andamos, sobre todo las pastorales, si el cura lo dice, ya está, es la voz de Dios mismo que... No, es la voz de unas personas muy confiables, pero que nosotros después desde nuestra espiritualidad y desde nuestros procesos espirituales y con nuestro director espiritual tendremos que discernir si es verdad lo nuestro o no. Con respecto al ecosistema psicológico, coincido completamente con lo que decía Javier. En realidad no discrepo en nada de lo que dice Javier, estoy aportando lo que yo veo. Él hablaba de las destrezas de gestión, la comunión, la unidad, que son esenciales. Voy a citar al filósofo Rosas, mi padre, que decía que en las parroquias manda gente que no manda en ningún lado, ¿no? Entonces no sabe mandar, ¿no? No sabe mandar. Y... ¿Qué? Un Rosas bravo, sí. Pero también pasa esto, que no acompañamos a esa gente que tiene la voluntad, porque tiene la voluntad, pone tiempo, se prepara, estudia, y no tenemos la capacidad de acompañarlos para que desarrolles otras potencialidades que se necesitan, otras actitudes que se necesitan para... Es más fácil criticarlo. Porque él tiene todo el tiempo del mundo. Porque él no tiene hijos. Porque... En vez de
acompañarlos y ayudarlos a madurar en este sentido. Yo que ponía, ¿no? Fomentar el diálogo, el respeto mutuo, y crear espacios de encuentro en los que se puedan discernir, ¿no? Así que bueno, ya voy terminando. ¿Vieron que rapidito yo hablo? Entre que hablo rápido, escribí poco. Algo que a mí me cuestiona y que por supuesto en la exposición de Javier me dio muchísima claridad en cuanto al ecosistema ético. El ecosistema ético, que él habló de, bueno, todo lo que pasa en nuestras comunidades y todo lo que, o sea, no es distinto de lo que sucede en México, de que lo sucede en Argentina, en Chile, en Uruguay, Paraguay. Pero yo veía que también en este sentido a veces somos como dejados, ¿no? Somos como dejados, ¿no? Entonces, no utilizamos inclusive herramientas que el mismo Jesús nos dejó. Por ejemplo, la corrección fraterna. Ahí está. Ahí estamos empezando a hacer listas otra vez. Vamos a ir de acá. Tener el coraje y tener el acompañamiento comunitario para hacer una corrección fraterna. Muchas situaciones en nuestras comunidades se ahorrarían si fuéramos capaces de hacer correcciones fraternas, y está en Mateo 18, 15, 20, no estoy descubriendo la pólvora, ¿no? El trato personal con la persona que se está equivocando en principio, ¿no? Y también, ¿por qué no?, acompañarlo de un discernimiento comunitario, es el momento, es la situación. Entonces, me parece que también en esto tanto los contenidos como los criterios tienen que acompañar a madurar, porque nadie se salva solo. Nadie se salva solo, pero para salvarlo entre todos nos tenemos que ayudar. Entonces, si yo estoy viendo que el otro está haciendo algo mal, es mi obligación moral denunciar que está haciendo algo mal. Y al primero que se lo tengo que denunciar es a él mismo. Pues es más práctico en nuestras comunidades del chisme, ¿no? O sea, el último es el que está metiendo la pata, es el último en enterarse. Entonces, me parece que esto es importante y que es importante el discernimiento comunitario, ¿no? Y yo pongo algunos puntitos que me parece importante decírselos así, leyéndolos, que la corrección fraterna es mucho más efectiva si encuentra sus cimientos en el discernimiento comunitario, en la cual la comunidad busca descubrir la voluntad de Dios. No es que a mí me molesta el que está al lado, porque después andaríamos haciendo correcciones fraternas cada 15 minutos. Es ver si la voluntad de Dios indica que esa persona tiene que cambiar su actitud. Se confía en la sabiduría colectiva, en la diversidad de dones y perspectivas presentes en la comunidad, ¿no? Volver a las fuentes, volver a lo comunitario, juntarnos en vez de andar de chisme en chisme, juntarnos para hacer edificación mutua, para encontrarnos y encontrar las soluciones a los problemas. Y se sometan las decisiones y desafíos al discernimiento comunitario, a la acción del Espíritu Santo, reconociendo que Dios se revela a través y actúa a través de la comunidad. Y termino agrego un catequista a la conclusión de Javier, que es el catequista discípulo, que es maestro y forma discípulos. En esto también creo que es parte de la madurez en la fe que plantean los criterios, ¿no? El saber hacer discípulos. No somos eternos y nosotros llegamos acá porque alguien enseñó a ser discípulos a los demás, ¿no? Jesús formó discípulos capaces de formar discípulos. Y acá estamos hoy nosotros. Entonces, los criterios también tienen que abordar ese espacio de lo artesanal. Está bien el seminario, está bien el profesorado, está bien la facultad de teología y está bien los doctorados y todo lo chirimbolo y lo churumbeno que dije la otra vez, los oropeles. Todos los oropeles que nos colgamos, todas las licenciaturas, está genial. Pero lo artesanal, o sea, yo soy hoy catequista porque un catequista se tomó el trabajo de formarme como catequista, ¿no? Y hoy mis hijos son catequistas porque una persona se ocupó, o la madre no, porque a mí no me dan bolilla, pero una persona se ocupó de formarlos como catequistas.
Después irán al seminario catequístico, después se formarán. Pero volver a lo artesanal, volver al 1 a 1, volver a, perdón los argentinos, volver a lo particular, volver a lo individual, volver a los procesos, ¿sí? Volver a los procesos de encontrarme con el otro, ser testigo, como decía Javier, pero que aparte de eso, ese testimonio ayuda a que el otro crezca y sea discípulo de Jesús. Y discípula de Jesús. Nada más. Muchas gracias.